Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Ramírez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de IEU. En esta ocasión vamos a ver unas diapositivas del tema de la persona ética a la ética laboral, decisiones profesionales con conciencia del otro. Este webinar va dirigido para estudiantes del área económico-administrativa. Y pues la tesis central es: la ética personal y profesional son inseparables. Vamos a esperar un momento para ver si tenemos alguna conexión, si no, para ya dar inicio. Vamos a dar inicio. Ya vemos si en el transcurso de la presentación tenemos alguna conexión. Si no, se nos va a hacer un poquito más tarde. Y ya tenemos que empezar. Bien, pues vamos viendo la tesis central de este webinar. No es posible separar la ética personal de la ética profesional ni de la laboral. Toda decisión que tomamos en el trabajo es al mismo tiempo un acto moral que afecta a la dignidad del otro, el bien común y la calidad de la convivencia en las organizaciones. La excelencia técnica sin ética no es excelencia, es riesgo. Aquí vemos los 4 bloques que vamos a abordar: persona ética, conciencia del otro, ética profesional y ética laboral, igual a las decisiones profesionales con conciencia del otro. Vemos una estructura aproximada de la presentación, que estamos viendo la introducción, la tesis central, la relevancia y el contexto. Vamos a ver 4 bloques: la persona como ser ético, conciencia del otro, ética profesional, ética laboral y el cierre. Vamos con una introducción. Vivimos en un mundo donde la complejidad organizacional, la globalización y la diversidad generan dilemas éticos cotidianos, que no pueden resolverse solo con conocimiento técnico. La pregunta no es si la ética aplica en el entorno laboral, siempre aplica. La pregunta real es si estamos preparados para reconocerla y actuar en consecuencia. Bien, pues vamos, los dilemas cotidianos en el trabajo. Cada día los profesionales toman decisiones que afectan a otros: contratar o rechazar candidatos, evaluar desempeños, asignar recursos, reportar irregularidades. Todas estas acciones tienen una dimensión ética que no puede ignorarse. El impacto de la globalización. Las decisiones corporativas impactan comunidades en distintos países y culturas. La subcontratación, la cadena de suministro y las prácticas laborales globales hacen que la responsabilidad ética trascienda fronteras y jurisdicciones. Los derechos y la dignidad en el juego. La dignidad humana, equidad de género e inclusión no son solo valores aspiracionales, son derechos reconocidos en la Constitución mexicana, tratados internacionales y normas laborales que el profesional debe conocer y proteger activamente. Y la ética genera valor real. Las organizaciones éticamente sólidas tienen menores índices de rotación, mejor reputación, menor litigiosidad y mayor atracción de talento. Según Deloitte 2023, el 86% de los empleados de empresas éticas se sienten comprometidos con su trabajo. Bien, vamos a iniciar con el primer bloque.
La persona como un ser ético. Valores, dignidad, libertad responsable y personalidad moral. Personalidad ética. Los 4 pilares del ser moral. La ética no es un conjunto de normas impuestas desde el exterior. Nace de la capacidad única del ser humano de reflexionar sobre sus propios actos, reconocer al otro y decidir con libertad. Aristóteles llamaba a esto ethos, el carácter moral que se construye con la práctica cotidiana de las virtudes. Bien, vemos que aquí los 4 pilares son dignidad humana, libertad responsable, conciencia moral y virtud ética. Toda persona posee un valor intrínseco e inalienable que no depende de su productividad, posición social, condición física ni cualquier otro atributo externo. Reconocer la dignidad propia y la del otro es el primer acto ético posible. Vemos que la libertad responsable, ser ético, implica tener la capacidad de elegir. La libertad moral no es hacer lo que se me da la gana, sino ejercer la voluntad de forma consciente, sabiendo que mis decisiones tienen consecuencias para otros y haciéndome cargo de ellas. La conciencia moral es la capacidad interior de distinguir el bien del mal en situaciones concretas. No es infalible, puede equivocarse o estar mal formada, pero se educa y se perfecciona con la reflexión, la experiencia y la formación ética. La virtud ética. Las virtudes, honestidad, justicia, prudencia, fortaleza y empatía son hábitos morales que se adquieren con la práctica repetida de actos buenos. No basta con saber que la honestidad es importante, hay que practicarla. Todos los días, especialmente en las situaciones pequeñas y cotidianas donde nadie nos observa. Aquí vemos un modelo de capas del núcleo de contexto. La persona como ser ético, modelo integrador de capas. Aquí vemos la persona, seguida de los valores, seguida de la conciencia moral, la ética laboral y profesional y el contexto social y cultural. Todo esto rodeados del bien común, conciencia moral, dignidad humana, libertad responsable, código ético, virtud ética, responsabilidad social y derechos fundamentales. Bien, vamos para el tema del bloque número 2. Y todavía no tenemos ninguna conexión. Pero vamos a seguir. Conciencia del otro. Reconocer al diferente como igual en dignidad. El filósofo Emmanuel Levinas enseñó que el rostro del otro nos interpela, nos hace responsables antes de que podamos calcular o decidir. En el contexto profesional, el otro no es un concepto abstracto, son personas reales con derechos concretos cuya dignidad el profesional está obligado a proteger. Personas con discapacidad, perspectiva de género y minorías y grupos vulnerables. Vemos aquí que el derecho constitucional a un trabajo digno, accesible, al artículo 1 de la CP1. Ajustes razonables, adaptaciones del puesto sin costo proporcionado para el empleador. Todo esto para personas con discapacidad. Ley Federal del Trabajo, artículos 133, fracción 1 y 343 AF. Prohibición expresa de discriminación. CDPD ONU, artículo número 27, igualdad de oportunidades en el empleo. La discapacidad motriz, visual o auditiva no implica menor capacidad intelectual. Brecha, ahora vamos para la perspectiva de género. Brecha salarial del género del 16% promedio global. Acoso y hostigamiento, obligación del empleador de prevenirlos y sancionarlos. Licencia de maternidad y paternidad, derechos irrenunciables. Paridad de cargos de decisión como principio ético, legal y de gestión. Protocolo para la igualdad, obligatorio en empresas de México desde 2021.
minorías y grupos vulnerables, diversidad étnica, religiosa, cultural, enriquece equipos y resultados. Discriminación por origen, apariencia o creencia es violación legal. Inclusión activa, no basta con tolerar, es necesario integrar y valorar la diferencia. La CONAPRED, institución que recibe denuncias de discriminación laboral, y las organizaciones inclusivas tienen 35% más de probabilidad de superar a sus competidores. Vemos acá otro diagrama. Grupos, derechos y responsabilidades profesionales. Conciencia del otro, grupos, derechos y responsabilidades del profesional. La diversidad cultural, la perspectiva de género, personas con discapacidad, generaciones futuras, trabajos informales, minorías y vulnerables, adultos mayores y diversidad cultural. Creo que ya lo he hecho. Bien, vamos al tema número 3, al bloque 3, que es ética profesional. Vamos a seguir exponiendo estos temas. Ética profesional, responsabilidades y código deontológico. La ética profesional regula la conducta de quienes ejercen una profesión, estableciendo deberes hacia clientes, colegas, la institución y la sociedad. No es un adorno corporativo ni una formalidad burocrática, forma parte de la identidad de quien se reconoce genuinamente como profesional. 5 responsabilidades profesionales clave. La número 1, confidencialidad. Proteger la información del cliente y la organización. Uso indebido constituye violación ética y posiblemente penal. Competencia técnica. Actuar solo dentro del área de conocimiento certificado. Fingir competencias pone en riesgo a quienes dependen del servicio. Imparcialidad. Toma de decisiones libres de favoritismo, nepotismo o conflictos de interés, revelando cualquier potencia de conflicto. Transparencia. Informar con veracidad y oportunidad, incluso cuando el mensaje es difícil o contraria intereses del cliente o del superior. Responsabilidad. Asumir las consecuencias de las propias decisiones y acciones sin buscar culpables externos o escudarse en la jerarquía. Elementos de un código ético profesional. Principios. Valores que guían a toda actuación: honestidad, justicia, respeto a la dignidad, imparcialidad y transparencia. Las normas. Reglas específicas de conducta aplicables a situaciones tipo confidencialidad, conflicto de interés, trato al cliente, dilemas éticos. Situaciones donde dos o más valores válidos entran en conflicto. El código ofrece criterios de ponderación, sanciones, consecuencias por violación. Actualización. El código no es estático. Se revisa ante nuevas tecnologías, contextos sociales y cambios regulatorios. Vemos las esferas de la ética profesional, los niveles de impacto y la responsabilidad. Vemos que la ética individual es la esfera personal, valores propios, integridad personal, autoconocimiento y voluntad moral. Sigue la esfera profesional, competencia técnica, código deontológico, confidencialidad y responsabilidad. La esfera organizacional, cultura ética, políticas internas, liderazgo ético, buen gobierno corporativo. Y la esfera social, bien común, derechos humanos, RSE certificada y sustentabilidad. Vemos la ética laboral y la RSE, prácticas laborales dignas, normas internacionales y caso integrador. Vamos a continuar. La ética laboral, prácticas dignas, normas y estándares internacionales. La ética laboral define
cómo deben de ser las relaciones dentro de las organizaciones, entre empleadores y trabajadores, entre colegas y entre la empresa y la sociedad. No se trata solo de cumplir la ley, aunque este es el mínimo indispensable, se trata de ir más allá y actuar con justicia activa, construyendo entornos de trabajo donde la dignidad de todas las personas sea efectivamente respetada. Un salario justo, remuneración proporcional al trabajo sin discriminación de ningún tipo, igualdad de remuneración por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres, prohibición de trabajo forzado, prohibición absoluta de trabajo bajo coacción, amenaza o deuda. Convenios OIT, convenios 29 y 105. Incluye prácticas de trabajo por deuda y restricción de libertad de movimiento. Condiciones dignas, ambiente seguro, iluminado, ergonómico y horario razonable con descanso garantizado. Ley Federal del Trabajo, jornada máxima de 8 horas diarias, 48 semanales, derecho al descanso semanal pagado. Protección de trabajo infantil, edad mínima de 15 años para trabajar. O Ley Federal del Trabajo, artículo 22A, OIT, convenio 138, prohibición de las peores formas. C. 182, trabajo peligroso, esclavitud, prostitución y actividades ilícitas. Libre asociación. Derecho irrestricto a sindicalizarse, negociar colectivamente sin represalias. OIT, convenios 87 y 98, Reforma Laboral Mexicana 2019, sindicatos democráticos y contratos colectivos auténticos. Privacidad y datos personales. El monitoreo excesivo de empleados y el uso indebido de sus datos es violación ética y legal. Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Vemos aquí una pirámide de Carroll, de la responsabilidad social empresarial. Responsabilidad social empresarial, RSE, pirámide de Carroll, 1991. La ética impregna todos los niveles, no solo el tercero. Responsabilidades económicas, ser rentable y viable, generar empleo estable, crear valor para accionistas, retribuir inversiones y crecer sosteniblemente. Responsabilidades legales, cumplir con las leyes laborales, normas ambientales, regulaciones fiscales, protección al consumidor y contratos justos. Responsabilidades éticas, hacer lo correcto más allá de la ley, justicia en decisiones, transparencia radical, respeto a la dignidad humana. Responsabilidades filantrópicas, contribuir voluntariamente a la comunidad, proyectos sociales, programas de becas, voluntariado corporativo y fundaciones. Caso integrador, dilema ético real en recursos humanos. Vemos aquí una situación donde una empresa de logística recibe candidatos para un puesto de analista de datos. El candidato con las mejores calificaciones técnicas del proceso tiene discapacidad motriz. El gerente del área instruye al departamento de RH a no avanzar su candidatura, argumentando posibles costos de adaptación del espacio de trabajo y del equipo. El profesional de RH debe decidir cómo actuar. Bloque 1. Persona ética. ¿Actúa el profesional de RH con integridad? La libertad moral exige anteponer a la dignidad del candidato sobre la presión jerárquica. Ceder sin cuestionar no es neutralidad, es complicidad con la injusticia. Fromm lo diría, la ética exige el coraje de decir no a lo que daña al otro. Conciencia del otro. El candidato tiene discapacidad motriz, no cognitiva. Su rendimiento técnico es el mejor proceso. Protegen las leyes. La Ley Federal del Trabajo, artículo 133 y 343 AF y la CDPD, ONU, artículo 27, protegen su derecho. Los costos de adaptación son un argumento discriminatorio prohibido por la ley. Ética profesional. El Código Ético de Recursos Humanos establece criterios de selección objetivos y basados en mérito. Aplicar la instrucción del gerente viola ese código. Defender el proceso justo es un acto de ética profesional y de responsabilidad hacia la organización, no un acto de insubordinación. Ética laboral, RSE. La empresa
tiene políticas de inclusión en su código de conducta e ISO 26000. Violarlas genera contradicción interna, riesgo de denuncia ante CONAPRED, multas, daño reputacional grave y desincentivo para el talento diverso que la organización necesita. Vemos aquí un diagrama de decisión ética, caso integrador. Situación ética, dilema de recursos humanos. El gerente instruye a recursos humanos a no contratar al candidato con discapacidad motriz, argumentando costos de adaptación. El candidato tiene las mejores calificaciones técnicas del proceso de selección. Vemos aquí los distintos bloques. El bloque 1, persona ética, actúa el profesional de recursos humanos con integridad. El bloque 2, conciencia del otro. El candidato tiene discapacidad motriz no cognitiva. Ética profesional. Código ético de recursos humanos. Exige criterios objetivos. Defender el proceso es ética profesional, no insubordinación. Y la RSE. Política de inclusión. Publicidad en código de conducta. ISO 26000. Riesgo ante CONAPRED si se viola. Vemos aquí dos decisiones, un resultado positivo y una decisión no ética. Decisión ética. Recursos humanos defiende el proceso justo y objetivo. Empresa cumple la ley y su código de conducta. Se genera confianza y se fortalece la cultura ética, contribución real al bien común y la dignidad. Vemos unas consecuencias. En caso de una decisión no ética, se vulneran los derechos del candidato. Riesgo legal, denuncia ante CONAPRED. Multas, daño reputacional irreversible en era digital, erosión de tejido organizacional y social. Vemos aquí el impacto. El impacto es real, el impacto de las decisiones éticas o no éticas. No son abstractas ni neutras. Tienen efectos concretos y medibles en las personas, en las organizaciones y en la sociedad. A continuación, una comparación directa de los dos escenarios posibles. Con ética, se genera confianza entre equipos, menor conflicto, mayor colaboración y menor rotación de personal. Reputación corporativa sólida, ventaja competitiva real y duradera en el mercado, cumplimiento normativo pleno, reducción de riesgos legales, sanciones y litigios, atracción y retención del mejor talento, especialmente de las generaciones Y y Z, bienestar organizacional, menor absentismo y mayor compromiso y productividad, contribución activa al bien común y a la dignidad humana como valor en sí mismo. Ahora sí, sin una decisión ética, ambientes laborales tóxicos, estrés crónico, burnout, ausentismo y alta rotación, daño reputacional grave y difícil de revertir en la era de las redes sociales, sanciones legales, multas administrativas y demandas laborales de alto costo, pérdida progresiva de clientes, socios e inversores sensibles a la responsabilidad ética, exclusión de talento diverso, pérdida de la ventaja competitiva de la inclusión, erosión del tejido social, las organizaciones sin ética degradan el bien común. Vemos un modelo integrador de los 4 bloques en cada decisión profesional. Decisiones profesionales con conciencia del otro. Persona ética, valores, dignidad, libertad, conciencia moral, virtud, personalidad ética integral, conciencia del otro, discapacidad, género, minorías vulnerables, empatía y responsabilidad activa. Ética profesional, responsabilidades, código de esfera de impacto, dilemas, deontología profesional y ética laboral, prácticas dignas, OIT, normas ISO, RSE, bien común y sustentabilidad. Vamos llegando ya al cierre. Vemos 3 ideas fundamentales para llevarse. La ética no es opcional, es constitutiva del ser profesional. No podemos separar quiénes somos como personas de cómo actuamos en el trabajo. La integridad no es algo que se activa en situaciones de crisis ni se reserva para los grandes dilemas.
Se construye decisión a decisión en las pequeñas acciones cotidianas donde nadie nos observa. Un profesional éticamente sólido no hace lo correcto porque lo supervisan, lo hace porque es quien es. 2. El otro no es un obstáculo, es la razón de ser de la ética. Cada decisión laboral toca la vida de personas reales. Un candidato incluido o excluido, un colega escuchado o ignorado, una comunidad protegida o afectada. La conciencia del otro, especialmente de quienes son diferentes, vulnerables o tienen menos poder, es el criterio más profundo para evaluar la calidad de la ética de cualquier decisión profesional. La ética genera valor individual, organizacional y social. Las organizaciones éticamente sólidas no son ideales inalcanzables, son más competitivas, resilientes y atractivas para el talento. La ética no es un costo que se paga por cumplir con las reglas del juego. Es una inversión que se cobra en confianza, reputación, cohesión interna y resultados sostenibles a largo plazo. En una sola frase, la ética es el mejor negocio que existe. No se puede ser un buen profesional sin ser una buena persona. La excelencia técnica sin ética no es excelencia, es peligro. Vemos aquí la referencia. ¿Recuerdas? Tenemos dos preguntas detonadoras por si tenemos alguna conexión, pero creo que no tuvimos ninguna conexión en esta ocasión. ¿Se entiende? Tenemos aquí las referencias que utilizamos en este webinar. Y tenemos el cierre. Pues muchas gracias por su atención. Tenemos una sesión de preguntas y respuestas, de interacción, pero pues en esta ocasión no la tendremos ya que hay ausencia de participantes. De igual forma les agradece su servidor por visualizar este material en caso de que lo visualicen en algún futuro. Muchas gracias a la universidad, al profesor. Esta es la actividad número 4.